Así. Bruno, supongo que ahora Cecilia, ¿no? Sí, es mi hijo. Está bien. Porque siempre está con lo de Claro, sí, con él. con la escuela, dibujo y demás. Así que, Claro, está bien, está bien. Bueno, vayamos a la unidad 3. autismo. De autismo. Igual no vamos a copiar nada primero acá. ¿Qué sucede? El libro empieza con un caso, el caso Roy. Y es bastante largo, así que yo no lo toco hasta El niño de los más agujeros. adelante. El niño de los agujeros. Yo no lo leo hasta más adelante que sepamos bien cuál es la definición de autismo y algunas características más que nada. Así que lo vamos a pasar por alto. Antes de darles la definición de autismo y explicarles un poco de qué se trata, las voy a llevar, esperen que quiero ver la página, hacia lo que tienen que leer en la semana. También tenemos acá en el medio trastornos del aprendizaje, necesariamente con el autismo. Acá. Yo lo tengo en la 77. Ustedes fíjense a dónde está, dice TGD el título. Es punto 3, TGD. Después del caso Roy, después de los trastornos del aprendizaje. ¿Pasando trastornos de aprendizaje? Pasando. 77 lo tengo. 76 yo lo tengo. Gracias. Ok. A partir de acá, yo les voy a pedir que ustedes lean. ¿Cómo? ¿Alguna me dijo algo? No. A partir de acá, yo les voy a pedir que ustedes lean. Esperen que quiero mostrarles bien. Acá, síntomas y signos de los TGD. ¿Ven donde dice síntomas y signos? Acá. Sí. Bueno, quiero que lean esto para la clase que viene, hasta donde lleguen, porque son varios puntos. Que lo lean y que marquen, aunque sea con un lápiz, si no quieren marcar el libro, lo que no entiendan. ¿Sí? Porque vamos a hacer una apuesta en común la clase que viene. ¿Sí? Desde síntomas y signos de los TGD, ustedes lo vayan hasta... Y termina acá, mira. Termina en... La unidad 4. Claro, en obsesiones y miedos es lo último que dice. Si lo llegan a leer todo, genial. Y si no, no importa, porque no es necesario que lo veamos todo. No lo vamos a ver todo en una sola clase. ¿Obsesiones y miedos también podríamos leer? Sí, en realidad habría que leer todo, claro. Ah, ok. Hasta obsesiones y miedos. Pero si no llegan, no pasa nada. El tema es que ustedes lo lean y que marquen lo que no entiendan. ¿Sí? Tampoco es necesario que escriban nada en la carpeta. Vamos a hacer una apuesta en común de los síntomas y signos. Ahora vamos a ver qué es el autismo. ¿Sí? Antes que nada. Esa es la tarea. Para que no se me olvide. ¿Qué es el autismo? Bueno, primero lo que tenemos que saber, como acompañantes terapéuticos y como personas en la vida, que el autismo no es una enfermedad. Es una condición de vida. ¿Por qué es una condición? Porque la persona nace con una condición neurológica distinta, diferente. Por eso se llama neurodiversidad. Trae discapacidad y sí trae algunas deficiencias, en algunos casos, en otros no. Pero no es una enfermedad, es una condición, porque es un trastorno neurobiológico. Ahora les voy a dictar la definición. El autismo es un trastorno neurobiológico.
Otro tema es que no se llama autismo de por sí, se llama TEA. TEA, que es una sigla. Esperen que abro la pizarra. La condición del autismo, lo que nosotros conocemos como autismo, es una sigla y se llama TEA. Así, TEA, que quiere decir trastorno del espectro autista. ¿Sí? Es una sigla, TEA, trastorno del espectro autista. Que ahora, últimamente, en los últimos años, podría decir los últimos 5 años, se está queriendo convertir ese TEA en SEA. ¿Por qué? Porque SEA sería condición. Condición. Claro. Bueno, del espectro autista. Y se quiere cambiar desde la comunidad científica trastorno por condición, porque la palabra trastorno deja ver de alguna manera que hay una enfermedad y no es lo que queremos que la sociedad entienda, o no es lo que quiere la comunidad científica de la sociedad entienda, no es un trastorno. Y la palabra aparte de trastorno es más nociva, si se quiere, para la familia, es más choqueante para la familia. Entonces, se está tratando de que se cambie ese TEA por SEA, que es condición del espectro autista. Sin embargo, ustedes van a encontrar en nuestro libro, que es un libro bastante viejo ya, tiene varios años, como en muchos libros que aún sacan ahora, que se sigue hablando de TEA, y no está mal que se diga TEA, ¿sí? Ahora, ¿qué es la condición? Bueno, justamente como yo les dije, es un trastorno neurobiológico. Vamos a poner definición, TEA, definición, 2 puntos. Es un trastorno neurobiológico Neurobiológico. Neurobiológico, es decir, del neurodesarrollo, que afecta tres ejes fundamentales de la personalidad del sujeto. Del sujeto. Como son, 2 puntos. Como son, 2 puntos. El lenguaje, coma, la interacción social, la interacción social y la flexibilidad. ¿Esto vendría a ser qué, profe? Porque estoy tomando nota. La definición de autismo. ¿Cómo? La definición de TEA, ¿eso me preguntás? Ah, Sí, la definición de TEA. TEA suena abreviado así como usted lo dice. Sí. TEA. ¿Sí? Ahora, Ah, miren. ok. El lenguaje, yo dije, afecta 3 ejes fundamentales. El lenguaje. El primero que dije, ¿no? Miren acá.
Hasta ahí es la definición. Ahora ustedes miren esto, después si quieren copiar. Profe, ¿Qué? afecta a 3 ejes fundamentales: el lenguaje, la interacción social, y no dicto más nada, ¿no? Y la Porque se me flexibilidad. cortó. Ah, y la flexibilidad. ¿Sí? Hasta ahí es. ¿Todas tienen? Sí, sí, profe. Ok. Ahora les voy a explicar cómo es que afecta el lenguaje. El lenguaje es una función ejecutiva, una función psíquica, si se quiere, que todos desarrollamos naturalmente con el crecimiento. Es una de las funciones ejecutivas. Tenemos funciones ejecutivas, cognitivas y habilidades sociales que vamos desarrollando a lo largo del crecimiento, del desarrollo del individuo. El lenguaje es uno de ellos, o el primero, que se desarrolla en un individuo. Pero el lenguaje, cuando yo hablo de lenguaje, ¿de qué me imagino? Del habla. La mayoría de nosotros nos imaginamos el habla. Ay, no tiene lenguaje. Si yo les digo a alguien que no tiene lenguaje, ¿ustedes qué piensan? Que no habla. Que no, sí. ¿Sí? Sin embargo, el lenguaje se divide en 3. Miren, el lenguaje como función ejecutiva que se desarrolla en el individuo, se divide en 3. Ahí voy. Lenguaje. ¿Va a dictar, profe? No, voy a copiar acá. ¿Ustedes? Ah, bueno, igual saco captura porque yo estoy en la calle. Claro. Después copio. Prefiero que me presten atención para que me entiendan y después lo copio. El lenguaje se divide en 3. En el habla, que es la articulación de las palabras, o sea, esto que nosotros hacemos, esperen. Soy media lenta para escribir acá, ¿eh? Ya bastante. En la comprensión, se divide en el habla, en la Te comprensión. vamos a regalar un pizarrón para la profe. Es la capacidad de entender al entorno, ¿sí? Y en la expresión. Del entorno. Y del entorno puedes poner, que es la capacidad de hacerme entender por el entorno. ¿Sí bien? A ver. Capacidad de hacerme entender por el entorno. Entonces, el lenguaje se divide en 3. En el habla, la articulación de palabras, esto que estoy haciendo yo, en la comprensión, que es la capacidad de entender, y en la expresión, que es la capacidad de hacerme entender por el entorno. Entonces, cuando yo digo que en el TEA, el trastorno del neurodesarrollo que el individuo posee, afecta a 3 ejes fundamentales de su personalidad, como el lenguaje no siempre puede estar en déficit en una persona con TEA en estas tres partes, digamos. A veces en solo una, a veces solo tiene afectado la comprensión o solo la expresión, pero habla, articula palabras. Sin embargo, en la comprensión hay un déficit. En la expresión no, quizás se expresa bien, se hace entender, pero en la comprensión sí. A veces comprende y se expresa muy bien, pero no habla. Y entonces ustedes dicen, ¿pero cómo se expresa? Y se expresa con señalamientos, con pictogramas, que son imágenes, ¿sí? Se expresa con lenguaje de señas, a veces puede pasar que algún sujeto dentro del espectro aprenda lengua de señas, no es lenguaje, es lengua de señas, entonces se expresa. Hay diferentes formas en las que se puede expresar una persona y no solamente con el habla. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque uno de los ejes fundamentales que afecta el TEA, el espectro autista, es el lenguaje, pero no siempre en sus 3 partes del lenguaje. ¿Sí? A veces vemos que habla el sujeto, me sale a decir el niño, pues yo trabajo con niños casi siempre con autismo, habla, pero
que hable no quiere decir que no tenga un déficit en el lenguaje, porque no comprende bien y no se expresa de buena manera. La verdad es que la gran mayoría de las personas con TEA tienen un déficit importante en la expresión. Es lo que más les afecta, es la expresión, más que el habla y la comprensión. Pero esto es indistinto en todos, distinto en todas las personas, según las características de cada persona. Luego dijimos que el otro eje fundamental es la interacción social. La capacidad, ¿qué es la interacción social? Si quieren poner interacción social, 2 puntos, la capacidad para relacionarse con el otro, con sus pares y con otras personas. Profe, lo que usted dictó es continuación de lo que puso en la pizarra. Sí, la definición, sí. Profe dijo interacción social, la capacidad de relacionarme con otras personas, o de relacionarse con otras personas. Y lo siguiente es la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? ¿Saben ustedes qué es la flexibilidad? De comprender, puede ser, ¿no? Claro, yo lo interpreto como ser flexible ante el otro, como en comprender al otro. Ahí estamos, ahí más o menos sí, el ser flexible está bien. Nosotros como seres humanos tenemos una flexibilidad que es casi innata, pero no es innata, no nacemos con la flexibilidad, pero se desarrolla de forma natural desde el minuto 1 que estamos en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos 9 meses en la panza de nuestras madres, y cuando en la oscuridad y calentitos, y cuando salimos, estamos en el frío y con mucha luz, expuestos a mucha luz, y el bebé llora, por eso llora en el momento de nacer, por una de las cosas que llora es por eso, porque sale de su lugar en el que estaba cómodo por 9 meses, pero no llora hasta indeterminadamente, hasta en un momento para de llorar, ya cuando está en los brazos de su mamá, y se tranquiliza. ¿Por qué? Porque empieza su flexibilidad. Empieza como a ser flexible justamente a ese entorno. Somos casi como, a ver, no me sale la palabra, obligados a ser flexibles desde el minuto 1. Estamos sometidos a cambios desde ese primer minuto. Esta flexibilidad ante los cambios hace nuestra flexibilidad de forma natural que se vaya desarrollando, que nuestra flexibilidad se desarrolle de forma natural. En el caso de la condición del espectro autista, los sujetos con esa condición no suelen ser flexibles a los cambios. Entonces, ustedes vienen mañana y me dicen, profe, la semana que viene vamos al cine todas, ¿vamos? Sí, vamos, bárbaro. ¿Sí? O no está bueno el ejemplo que les di. Por ejemplo, ustedes vienen, la clase que viene y me dicen, hoy cuando salimos nos vamos al cine, vamos con usted, también ya le sacamos la entrada, supónganse, ¿no? Si fuesen buenas alumnas, nada, les estoy cargando. No, estoy jodiendo. Pero supónganse que usted me dice, yo digo, ay, sí, vamos, y me voy. ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema, soy flexible a eso. En cambio, en el caso de los sujetos con autismo, es difícil darles una sorpresa, porque hay que avisarles con tiempo las cosas que van a suceder, porque su trastorno del desarrollo neuronal no les impide ser flexibles, no es por capricho que no son flexibles, que no digo, ay, no, son totalmente restringidos. Entonces, si no son flexibles, justamente son restringidos. Ellos no tienen la capacidad ¿De qué? No sé, te cortó. No tienen la capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Sí? Adaptarse sí, porque se adaptan bastante a nuestro mundo, pero de la capacidad de adaptarse a los cambios fácilmente, de forma natural. ¿Qué quiere decir que no pueden hacerlo? Entonces sí, si se los ayuda, si se les da terapia y demás, si se los acompaña, entonces pueden llegar a entender esto. También podemos solos entender su realidad e ir adaptándonos nosotros a ellos y no ellos a nosotros, que es porque así sería una inclusión verdadera, ¿sí? Que es lo que tratamos. Así que bueno,
hasta acá sería la explicación, porque se nos termina el tiempo y entiendo que algunas tendrán cosas que hacer, porque era hasta las 12. Les pido 1000 disculpas que me quedé dormida y empezamos 1:30, pero No hay problema, si viene profe. vamos a empezar a Se hablar. entiende. Si estamos, Sí, me cortó al último. Después del lenguaje, lo que hablamos del lenguaje, hablamos de lo que era la interacción social, o sea, lo que estaba hablando lo último fue lo de la interacción social o de la No, flexibilidad. lo de la flexibilidad. flexibilidad. Ah, Pero va a dictar listo. digamos, como una La definición, esa. Claro, o la eso. ponemos nosotros. De la flexibilidad, Sí. la Claro. capacidad de adaptarse a Acá los cambios. pierde. Pongan eso, la capacidad de adaptarse a los cambios, es la flexibilidad. La capacidad de adaptar los cambios. De adaptarse a los cambios. ¿Sí? Y por último, la interacción social. La capacidad de relacionarse Había con dicho que era la otros. capacidad de relacionarse. Claro. Relacionarse con otra persona. O sea, la flexibilidad son los cambios y la interacción es la capacidad de relacionarse con, bueno, eso. Profe, de lo que está hablando es de la flexibilidad. Es un lío. Esperen. Me mezclé porque yo estoy prestando la atención en lo que estaba hablando del autismo. Ahora, ¿de qué definición es lo que está hablando? A ver, esperen. Ahora Esperen un cachito. No. Acá estoy. Enchufé la compu porque se me apagaba. Primero dijimos, la definición de TEA, ¿sí? Es un trastorno neurobiológico, es decir, del neurodesarrollo, que afecta a 3 ejes fundamentales de la personalidad del sujeto, como son el lenguaje, la interacción social y la flexibilidad. Dije del Sí, hasta lenguaje. eso voy. Bueno, dije del lenguaje, que se divide en el habla, en la expresión y en la comprensión, que lo puse en la pizarra. Sí. De la interacción social dije que es la capacidad de relacionarse con las personas, y de la flexibilidad dije que es la capacidad de adaptarse a los cambios. Bien, profe, gracias. ¿Sí? Ahí está, porque entiendo que se corta el audio para algunas, entonces no se comprende y se hace un lío. Bueno, hasta ahí sería, la definición. No vamos a avanzar más porque ya se nos hizo la hora, pero quiero mostrarles antes que nada, antes de irnos, esperen, un poquito. A ver si carga, ahí está. Ese es mi canal de YouTube. Me encuentran como Mariel Mileo. ¿Qué pasa? Yo voy a subir esta clase en 2 partes acá a este canal. Fíjense. A ustedes no les van a aparecer todas las clases porque ven que yo las subo de forma oculta. ¿Este canal podemos entrar para ver la clase de hoy? Claro, pero todavía no la subí. Cuando la suba. Que va a ser lo último que va a subir, el último video, ¿no? No, por eso quiero explicar, espera un poquito. Ajá. Quiero explicar eso. Yo subo y pongo, miren, fíjense en el primer título clase de AT Lomas, 22 de julio, segunda parte, ¿ven? Así lo pongo. Sí. Entonces, a la de ustedes le voy a poner clase de AT Lomas, 7 de agosto, primera parte, a la primera que grabé, y clase de AT Lomas, 7 de agosto, segunda parte. Igualmente, más allá de que ustedes lo vean en el canal, yo les voy a subir al WhatsApp el link para que ustedes entren directamente con ese link. ¿Sí? Bueno, necesiten buscar en el canal de YouTube, necesiten buscarlo. Pero nada más, eso, yo las voy subiendo y les pongo ese nombre. A todas estas que ustedes ven acá, que dicen oculto, 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 no las van a ver cuando abran desde sus dispositivos porque... Qué bueno, profe, ¿nosotros podemos entrar a mirar las otras clases? Las que se ven sí, pero ves, mira, eso estoy explicando. Acá dice visibilidad y hay muchas que dicen oculto.
Las que dicen público sí, porque hay algunas que subo en forma pública. Y algunas las subo de forma oculta porque como comparto, por ejemplo, videos de YouTube o comparto presentaciones de Prezi y de otras aplicaciones, YouTube no me las deja subir de forma pública. Claro, Subo de forma pública. porque es como algo privado. Claro, entonces no las vas a ver cuando entres. Si no tenés el link, no las ves. Pero las que están en forma pública las vas a ver. No hay tantas igual en forma pública. No hay muchas, la verdad. Pero quería mostrarles para que sepan. Igual yo les voy a subir a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, les voy a subir el link, así que para que ustedes la vuelvan a ver. Quédense tranquilos. Bueno. Y la clase que viene nos vemos. Yo espero que ya tenga el alta y podamos vernos de forma presencial, pero sí es para cuidarlas a ustedes, de que no se contagien. Haremos otra más en forma virtual, ¿sí? Sí. Y si no, si ustedes... Bueno, profe, gracias. Si se les complica a la mayoría, lo que puedo hacer es pedir un reemplazo, pero la verdad que intentamos que no, siempre. No, profe, no se vaya. Conéctense y nos conectamos. Bueno, genial. Bueno, chicas. Así está bien porque se entendió todo así. Bueno, por lo de una, así que está perfecto. Si no podés. No, aparte está nos va a perfecto. costar por ahí, no tengo nada pero a mí me va a costar porque ya me adapté a su. Claro. Sí, les pasa a todos igual. Sí, no, me cuesta adaptarme mucho a las personas rápido a mí. Sí, bueno, bárbaro entonces. Bueno, les agradezco que la comprensión, que hayan estado y les deseo buen fin de semana, buena semana. Nos hablamos cualquier cosa por WhatsApp. Gracias, profe, a usted, que se mejore usted y su familia. Gracias, profe, que se mejore. Muchas gracias. Chao, chicas, hasta luego. Chao. Chao.